Ekbeochun di Orunmila. La generosidad en el concepto de Ifa. La generosidad se entiende como un valor y una cualidad en las personas. No solo hace referencia a compartir o ofrecer bienes materiales, sino que también se entiende como estar disponible y ofrecer ayuda. La generosidad en las relaciones sociales se suelen apreciar bastante y se considera como un rasgo de bondad entre las personas. Con muchos valores sociales se relaciona con la empatía y la acción de ponerse en el lugar del otro. Como muchos valores, la idea de generosidad puede variar en función de cada persona y está influida en gran medida por el entorno cultural y social. Por ejemplo, lo que en ciertos lugares puede considerarse un simple acto de cortesía o de educación, en otras culturas puede verse como una manifestación de enorme generosidad. Del mismo modo, la generosidad tiene unos límites que no están definidos. En algunas ocasiones, un exceso de generosidad puede provocar situaciones de incomodidad. Igualmente, pueden darse casos de injusticia cuando una persona puede tratar de aprovecharse de la generosidad de otra. La generosidad en este sentido está unida al concepto de asertividad, ya que una persona puede ejercer su libertad y renunciar a sus derechos en cierto modo sin dejar de ser asertiva. Ifa nos enseña en Ofun Meiji: si tú haces un bien, lo haces para ti mismo, y si haces un mal, lo haces para ti mismo. Esto nos demuestra que si actuamos de buena fe, lo hacemos para nosotros mismos. De igual manera, también si hacemos algo malo, también lo estamos haciendo para nosotros mismos. Ifa nos enseña que hay varios tipos de generosidad. Esto lo podemos ver en diferentes Odufa que nos muestran los conceptos de Ifa sobre este tema. Odufa o Bara Iwori. Un babalao delgado y negro fue quien usó una aguja de bronce para mantener encendida la brasa al frente mientras caminaba. Fue quien profetizó Ifa para Akinwole Owawa, quien estaba haciendo el bien, pero aclamaba que su benevolencia no le había dado ganancias. Akinwole Owawa, la benevolencia no termina sin recompensa o no deja de ser recompensada. Odufa Ogbeirete. Cualquiera que vea a un pobre deberá prestar la ayuda necesaria para ayudarlo. El que hace 1000 acciones buenas cosechará 2000. Odua, mi Señor en el cielo, nos dará la recompensa. Odufa o Kanran Meiji. Actuar en tiempos de emergencia. Cuando ocurren situaciones de emergencia y las personas ayudan sin esperar nada a cambio, como los bomberos, son un buen ejemplo de generosidad. Las emergencias son imprevisibles y necesitan del apoyo de las personas de forma inmediata. La generosidad se refleja en el tiempo y en la urgencia que estos grupos de personas entregan para ayudar a desconocidos. Odufa Ogbeiwori, hacer voluntariado. La colaboración en actividades sociales de ayuda a la comunidad, donde se invierte solo tiempo y esfuerzo individual, es una de las formas en que se encuentra la generosidad. Pertenecer o participar en grupos de solidaridad como voluntarios ayuda a conocer otras realidades y compartir el valor de la generosidad con otros que también están dispuestos a ayudar, entregando su ayuda inmaterial. Odufa Ogbe Ogunda, compartir con los otros. Las personas generosas comparten pequeñas cosas para que los otros se sientan mejor sin que nadie les pregunte. Ofrecen pequeños gestos de cariño compartiendo comida o ropa, por ejemplo, por iniciativa propia. Odufa Ogbeiros, hacer pequeñas donaciones. La generosidad se caracteriza no por la cantidad que se da, pero por la cualidad de lo que se da. Las pequeñas donaciones son ejemplos de generosidad, ya que son muestras de cariño y de preocupación sobre alguna causa donde se sabe que lo que se entrega es poco, pero es un gesto que puede significar una diferencia para aquellos que no dan nada. Odufa o Bara Idi, ayudar a los más necesitados.
La generosidad se puede encontrar en actos de ayuda para y con los más necesitados en la sociedad, como por ejemplo, los discapacitados y los adultos mayores. La inclusión de estos grupos en la sociedad con una pequeña visita o sonrisa es un símbolo de generosidad, ya que para ellos significa mucho a pesar que para la sociedad puede no significar nada. Odufa Ogunda Meji, donar sangre. La donación de sangre es un acto generoso porque puede salvar una vida con un simple acto que solo toma una fracción del tiempo de la persona. La donación de sangre para la creación de bancos de sangre en hospitales públicos es un gesto de generosidad que puede significar la vida o la muerte para un desconocido. Odufa Ochemeyi, cuidar del medio ambiente. Cuidar del medio ambiente a través de pequeños actos es un ejemplo de generosidad con el entorno que vivimos. Se llama generosidad porque no existe una exigencia social para recoger basura, reciclar o crear conciencia medioambiental con nuestro círculo íntimo, pero se hace de todos modos entregando esfuerzo y tiempo. Odufa Ogunda Ogbe, compartir con las personas sin hogar. La inclusión y ayuda con las necesidades más básicas de las personas que no tienen hogar es un ejemplo de generosidad. Entregar a aquellos que no tuvieron las mismas oportunidades que aquellas que tienen un hogar es un símbolo de solidaridad y empatía. Es un pequeño gesto que genera un sentimiento de pertenencia a aquellos que no tienen nada. Estos son los conceptos de Ifa sobre este tema y para ayudarnos a convivir en un mundo con más armonía. Awo Niorumila Obeka, Ochuno Yinola Ifalade. Con la colaboración de Omo Ochosi, Oyeko Nogunda, Odelo Mío, Fernando Lazos, Olo Ochun, Ochumbilli, Angélica Dávila. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte.